A cada rato escuchamos que Java es un lenguaje que sigue el paradigma de la programación orientada a objetos, pero cuando yo estaba aplicando puestos junior, a mí me hicieron una pregunta que no supe cómo responder, y esta era ¿por qué Java no es considerado un lenguaje que siga al 100% este paradigma? En este momento ya trabajo como desarrollador, he estado trabajando con Java por casi 2 años y soy contratista para el gobierno de Estados Unidos, y creo que ya puedo responder a esta pregunta porque a pesar de que pues en este momento ya es más sencilla de responder, en su momento todo el mundo decía sí, Java está ligado a este paradigma de la programación orientada a objetos, o sea, siempre piensa en clases, en objetos, no sé qué, entonces ¿por qué no sería considerado un lenguaje que siga al 100% este paradigma? Bueno, para esto tenemos que tomar un pequeño paso atrás y definir qué es la programación orientada a objetos. Yo siempre defino que este paradigma es una forma de organizar tu código en donde intentas modelar algo de la vida real en el código, porque al final todo lo que estás intentando hacer con el código es darle instrucciones a tu computadora para que ésta las siga, pero claro, cuando le estás hablando a una computadora, esta computadora no va a definir implícitamente cosas como sí, esta persona va a tener una edad, esta persona va a tener una altura. No, tú tienes que darle exactamente todas las características o comportamientos que quieres que tenga esta persona. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un usuario que va a hacer una registración en nuestra página web. Podemos intentar modelar esa persona o ese usuario dentro de una clase, y ese usuario puede tener un estado, una identidad y un comportamiento. Entonces, ¿cuál sería la identidad? Pues la identidad sería usuario, ese sería el nombre de la clase. Ahora, este usuario también puede tener un estado que podría ser edad, altura, digamos, y también podría tener un comportamiento. Digamos que este usuario puede correr, puede jugar, estoy haciendo ejemplos al azar, pero esta sería un poco la forma en la que yo lo definiría. El usuario sería la identidad de la clase que estamos intentando modelar, y la edad y la altura serían las características de este usuario, y correr y jugar sería el comportamiento que este puede tener. Ahora vamos a crear una clase igual a esta llamada usuario que tenga edad y un comportamiento como correr. Solamente vamos a estar definiendo esas dos cosas. Entonces me voy a ir a la terminal de Mac y aquí simplemente voy a crear un directorio nuevo con la fecha de hoy, que es básicamente un folder. Me voy a meter a ese folder y acá podemos ver que esta lista de archivos está vacía. Entonces voy a crear una nueva clase acá que se va a llamar usuario, porque así lo definimos, usuario.java. Ahora podemos ver que en esta carpeta tenemos esa clase y me voy a ir a esa clase para editarla. En este momento está vacía. ¿Y cómo podemos definir una clase en Java? Lo podemos definir de la siguiente forma: public, que sería el modificador de acceso, cómo van a ver otros paquetes u otras clases esta clase que estamos creando, public class, y este sería la identidad del usuario, ¿no? Entonces todo lo que pongamos dentro de estos brackets serían parte de lo que acabé de definir como estado o comportamiento. Entonces digamos que el estado, como lo dije, puede ser int edad, y digamos que el comportamiento en este caso sería un método como correr. Entonces void correr. Esta sería la forma en la que definirías el comportamiento. Aquí iría algún bloque de código que modificaría o daría los detalles de cómo se implementaría este método. Aquí void es simplemente lo que nos va a regresar el método. No se tienen que preocupar si en este momento no saben qué es eso. Y acá esto podría ser private o también podría ser public. Aquí normalmente usamos private para que estas variables que están dentro de esta clase solamente las podamos acceder dentro. Pero bueno, esto es tema para otro video. Y ya simplemente con esto podemos ver por qué Java no sigue al 100% este paradigma. Porque como lo digo, en la programación orientada a objetos siempre estás intentando modelar el comportamiento de la vida real en una clase o en un objeto, que es cuando ya instancias esa clase. Porque la clase nada más es una plantilla que vas a tener, que va a tener lo que acabo de mencionar. Entonces voy a crear el método principal, public void static main string args, que esta sería la forma en la que definirías el método principal, que por cierto ya a partir de Java 20 o 21, no me acuerdo en dónde están, ya no debes poner esto, sino que simplemente podrías poner main, pero bueno, aún así yo estoy usando creo que Java 17 o algo así, así que no lo he actualizado. Y aquí lo que voy a hacer es crear un objeto de esta clase, de la clase llamada usuario, que como digo es la plantilla con edad y correr. Simplemente estamos definiendo qué va a tener esa plantilla, pero para poder usarla, para poder definir la edad y todo eso, vamos a crear un objeto. Entonces voy a crear un objeto de la clase usuario, y esta sería la forma en la que se definiría con Java.
y voy a imprimir en la consola, que es, bueno, vamos a definir que la edad del usuario es 20 años, print line. Aquí simplemente voy a imprimir esto en la consola y voy a poner que usuario.edad lo vamos a imprimir, pero primero debemos definir cuál es la edad, ¿no? Entonces voy a definir que la edad es 20. Ahora vamos a guardar este archivo, me voy a salir, voy a compilar el código con Java C, lo voy a intentar compilar, me equivoqué definiendo el método principal, es static void. Y ahora voy a volver a guardar, voy a salirme, voy a volver a compilarlo. Y ahora ya en este momento tenemos dos archivos, que el otro es .class, que es cuando nosotros intentamos convertir de código Java a código Byte, que es lo que nuestro sistema operativo va a entender. De esta forma es como funciona Java con el compilador. Voy a borrar todo esto para que no se vea. Ahora sí. Y voy a ahora usar el comando Java, que es para ejecutar usuario. Entonces lo ejecuto y como podemos ver nos da 20. Ahora, ¿por qué esto está rompiendo con el paradigma de la programación orientada a objetos? La primera razón es porque estamos usando un tipo de variable primitivo. En este momento estamos usando int, que como pueden observar no es un objeto porque no estamos instanciándolo de la misma forma que tuvimos que hacer con usuario. También podemos tener variables como private string, que como ven, este tiene mayúscula y este podría ser nombre, digamos, del usuario. En este caso, string sí es un objeto, o bueno, sí es una clase, pero en el caso de int no, a pesar de que nosotros también podríamos crear variables en Java como integer, que eso también es soportado por Java, pero esa sería la primera razón, porque Java permite tipos de datos primitivos que en teoría pues no siguen el paradigma de la programación orientada a objetos, que es basándose todo en este modelo que les digo, que es de tener una plantilla, definir la identidad, el estado, el comportamiento con un int. No estamos definiendo nada de eso, sino que eso simplemente va a tener un valor que va a ser un número entero. Esa sería la primera razón. Y la segunda es porque, bueno, acá podemos ver la segunda, es por esta palabra, que es static. Cuando nosotros definimos static en Java, quiere decir que a lo que le vayamos a definir, porque static puede ser parte de un método o de una variable, cuando lo definimos quiere decir que ese valor va a ser compartido a lo largo de lo que estemos ejecutando dentro del programa. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos usuario, que es un usuario nada más. Vamos a crear otro usuario. Usuario 2 es igual a new usuario. Ahora tenemos dos usuarios en este momento. Voy a cambiar la edad del usuario 2.edad va a ser igual a 25 y voy a volver a imprimir esto .add.println en la consola y voy a poner usuario 2.edad y vamos a ver qué se imprime. En teoría se debería imprimir 20 y 25. Guardo esto, compilo el código con Java C y voy a ejecutar el archivo byte con Java usuario y podemos ver que nos da 20 y 25. Pero si nos regresamos a esta clase y digamos quisiéramos usar static acá, private static int edad, ¿qué pasaría en este caso? Porque como les acabo de mencionar, la keyword o la palabra static nos permite tener como un recurso compartido de esta clase. Entonces, cuando estemos instanciando un objeto de la clase usuario, ya a pesar de que hayan múltiples instancias, el valor de esto se va a conservar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creamos un objeto acá llamado usuario y le damos una edad es igual a 20, acá en usuario 2, este otro objeto, que es un segundo objeto, ya va a tener esta edad como predeterminado. Ahorita se la estamos cambiando, pero ¿qué pasa si justo abajo de esto volvemos a imprimir el valor de la edad del usuario? Entonces digamos que vamos a poner usuario.edad y acá simplemente estaríamos imprimiendo primero el de la edad 2, que es 25, y segundo el del usuario 1, que no le puse el 1, pero es usuario 1, la edad, que en teoría debería ser 25 y 20, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Me salgo, voy a compilar el código de nuevo, voy a ejecutarlo y nos da 20 y 25, pero yo estaba imprimiendo la edad del usuario 1
en la última línea. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, esta es otra razón de por qué Java no es un lenguaje que siga al 100% este paradigma, porque hace uso de la palabra static, que como digo, es una forma de tener un recurso compartido a pesar de cualquier instancia de la clase. Entonces, lo que estamos haciendo acá, usuario.edad, es llamar a este objeto o a esta referencia del objeto usuario, pero como ya estamos definiendo en este momento acá en un segundo objeto que la edad va a ser 25, este 20 va a ser sobreescribido o sobreescrito, o sea, va a ocupar el valor que tenía edad inicialmente porque este se convierte en el recurso compartido. Bueno, edad en este momento es el recurso compartido. Nosotros podemos cambiar la edad de usuario 3 y va a afectar a usuario 1. Entonces, esto en teoría no se podría hacer porque la idea de la programación orientada a objetos es encapsular, ¿no? Encapsular todos estos estados y comportamientos. También podríamos tener métodos static que siguen el comportamiento de una forma parecida. O sea, seguramente estés preguntando como que, pero ¿cuándo voy a usar yo la palabra static en Java? Y nosotros usamos la palabra static un montón de veces. Simplemente con el system.out.println ya estamos usando algo que es estático porque no tuvimos que instanciar un objeto de la clase system. Pero si quieren ver esto en acción, digamos que nosotros queremos convertir un número acá, int lo que sea, voy a poner edad, int edad es igual a 10, y digamos que queremos convertir este número entero a una string, que sería una serie de caracteres. Digamos, edad string. Queremos compartirlo. ¿Cómo podríamos compartirlo? Bueno, una de las formas que tenemos es usando alguna de nuestras clases de utilidad, que creo que este sería como integer.parseInt. Y acá, como ven, estoy llamando al nombre de la clase y estoy llamando directamente al método parseInt. Y acá voy a añadir edad y acá simplemente estaría convirtiendo el número entero a la serie de caracteres. Voy a guardarlo porque, bueno, voy a intentar imprimirlo en la consola. No estoy seguro si este es el método. Vamos a ver, .println, y voy a imprimir edad string. Voy a guardar esto, me voy a volver a compilar el código. Ok, int cannot be converted to a string, some messages. Bueno, acá fallé porque lo estaba intentando hacer al revés. O sea, estoy intentando convertir de número entero a una serie de caracteres. Acá lo que debería estar usando creo que es string.valueOf, si no estoy mal. Esto sería como al revés. Entonces voy a intentar string.valueOf y en teoría ahorita sí nos debería dejar convertir esto. Voy a llamar al compilador. Bueno, compiló. Voy a ejecutar usuario y podemos ver 10. Me voy a volver acá. Como pueden ver, en este momento estamos llamando directamente al método valueOf, llamando a string, que es una clase. Pero ¿cómo estamos haciendo esto? O sea, ¿cómo estamos llamando al método si ni siquiera estamos creando una instancia de la clase string? Bueno, pues valueOf es un método estático y por eso les digo que normalmente lo usamos como utilidad. Entonces, si nos vamos a la documentación oficial de string Java, y si nos vamos a Oracle, que acá debería contener la documentación oficial, valueOf, bueno, tiene varios, copy valueOf, y acá podemos ver que este es un método estático. En este momento estamos usando int y acá podemos ver que es un método estático. Entonces, esta sería como la segunda razón de por qué Java no es considerado un lenguaje que siga al 100% este paradigma. Bueno, ya vimos las dos razones principales y espero que les sirva esto en la entrevista de juniors que estén aplicando a puestos Java. La primera razón, como les digo, es porque Java todavía permite el uso de tipos de variables primitivas como int, double, char, float, long, double, y también hacer uso de la palabra static, que es un recurso compartido que no debes necesariamente instanciar un objeto de la clase, cuando definitivamente este paradigma se supone que hace eso, que deberías crear el objeto de la plantilla que estás teniendo en ese momento. Espero les haya gustado este video, avísenme en los comentarios si les sirvió y nos vemos en la próxima. Un abrazo.